En esta oportunidad continuamos con nuestra serie Reiniciar. Esta serie es muy importante. Esta serie nos lleva por 7 pilares para nuestro crecimiento espiritual, que está en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro. Así que quisiéramos, antes de iniciar, darle gracias a Dios y poner este tiempo en las manos del Señor. Por favor, me acompañan. Señor, gracias por esta oportunidad que nos regala de venir al trono de su gracia, Dios, para ser renovados nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Dios, porque queremos crecer como sus hijos, queremos servirle. Y Dios, que estos pilares nos sirvan como iglesia, Dios, para poder servirle y obedecerle, Dios. Gracias porque usted nos permite el crecimiento, Dios. Usted nos da el crecimiento. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que están conectadas en sus hogares en esta serie, Dios, con su iglesia. Glorifíquese en el resto del tiempo. En nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, pues, qué importante es la renovación. Dice este pasaje en segunda de Pedro: vosotros también poniendo, dice, toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y ahí nos quedamos. Después dice a la virtud conocimiento, que este es otro pilar. El apóstol Pedro nos enfoca que somos participantes de la naturaleza divina por medio de sus promesas. La base de todo esto es la fe, la que nos habló la semana anterior el pastor Alfonso Farag. El fundamento es nuestra fe, el haber puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El haber encontrado a Jesús nos ha permitido ver la luz, nacer de nuevo. Y si usted no ha depositado su confianza en Jesucristo como su único Salvador, yo le animo para que lo haga. Usted es un pecador y está destinado a un lugar separado de Dios. Pero Jesucristo hizo la obra por usted. Él murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y dice la Escritura, no lo digo yo, dice la Escritura, que si usted deposita su fe, si cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, usted tiene vida eterna. Usted es un hijo de Dios. Y eso es el fundamento de lo que nos habla el apóstol Pedro. Ese fundamento de crecer. La fe es la base, pero podemos crecer, no quedarnos bebés espirituales, sino desarrollarnos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues a través de hábitos, de costumbres cristianas que nos ayuden a desarrollarnos, a crecer. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y dice la Escritura misma que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestra mente, transformemos nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es bien importante. La virtud, ¿qué es virtud? Pues son buenos hábitos que te ayudan a vivir agradando a Dios. El mundo lo mira como habilidades, destrezas que hacer, ¿verdad? En realidad, el mundo lo mira como actividades de deportistas, músicos, científicos. Todos tenemos hábitos, buenos o malos. Desde que estamos bebés, unos bebés se chupan los dedos ahí, ya hábitos. Bíblicamente es lo que Dios quiere, moldear en nosotros su carácter. El apóstol Pedro nos enfoca de que debemos buscar esos nuevos hábitos.
sustituir los malos hábitos por buenos hábitos que nos hagan mejores hijos de Dios. Algunas definiciones de hábitos, ¿verdad? Son de virtud y hábitos es disposiciones para hacer el bien, valores como el amor, la justicia, etcétera, la prudencia. Pero para poder crecer como hijos de Dios debemos reiniciar nuestra mente. ¿Por medio de qué? Por medio de hábitos espirituales, de disciplinas espirituales, porque no hay atajos para nuestro crecimiento espiritual. No hay atajos, no hay una forma rápida. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, mis queridos hermanos. Es una carrera de resistencia, es una maratón. Hay un señor que se llamó Fred Lords. Él fue llamado el primer tramposo del olimpismo. En 1904 en San Luis, en las Olimpiadas, él hizo una trampa. En esa carrera este atleta fue descalificado porque recorrió 10 kilómetros en un coche. Así que él quiso hacer una trampa y fue descalificado. Eso pasa en nuestra vida si nosotros no nos ejercitamos en disciplinas espirituales. Necesitamos, hay trabajo, hay disciplina, hay esfuerzo. Y todo esto es meramente por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo que nos capacita para desarrollarnos. No nos podemos quedar bebés espirituales. La palabra dice que podemos crecer, ser como Cristo. Esto implica persistencia, diligencia, ¿verdad? ¿Qué son los hábitos que nos pueden ayudar para que esa virtud pueda manifestarse en tu vida y en la mía? Pues los hábitos son patrones de comportamiento que a menudo es inconscientes, que se adquiere por repetición frecuente. Esos hábitos son el 45% más o menos de todas las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Están determinados por los hábitos. Desde nuestros alimentos, desde qué tomamos como vitaminas, cómo administramos el tiempo, cómo ahorramos, ¿verdad? Si hacemos ejercicio o no, ¿verdad? Si nos levantamos temprano, si somos generosos, si leemos. La verdad es que cuesta implementar nuevos hábitos. Sustituir esos viejos hábitos por nuevos nos cuesta, porque nuestra mente presenta resistencia hacia emplear una energía, ¿verdad? Hacia cambiar. Nos cuesta. Muchas personas empiezan en enero a hacer ejercicio, en febrero, marzo, ya no están haciendo ejercicio. Ya dejan la dieta, muchos ya dejan la dieta. Empiezan en el año con un montón de aspiraciones y poco a poco las van dejando, porque cuesta, implica esfuerzo. Todos tenemos hábitos, ¿verdad? Sean buenos o malos, pero lo importante es que esas prácticas habituales sean en realidad dirigidas conforme a lo que la palabra nos dice. Ahora, hasta en nuestro tiempo, hasta ya estamos usando las famosas mascarillas, ¿verdad? Todo lo que ha implicado cambiar cosas, ¿verdad? Las nuevas costumbres que están dándose. Y debemos en realidad estar conscientes de que espiritualmente igual tenemos que sustituir, implementar nuevos hábitos o afianzar, afirmar los que ya tenemos. Los hábitos o disciplinas nos permiten crecer en madurez en nuestro carácter a través del entrenamiento espiritual. Ese carácter, ¿verdad? Nos ayuda a ser hombres que amamos lo que Dios ama y queremos hacer su voluntad. Dios quiere que seamos como Cristo y en realidad eso implica esas disciplinas, ese trabajo, ese entrenamiento.
Esos nuevos hábitos requieren disciplina, requieren carácter, porque Dios está formando en nuestras vidas personas que le agraden, que quieran hacer su voluntad. Y vamos a hablar en esta oportunidad de esas disciplinas que Dios quiere que nosotros implementemos o fortalezcamos en nuestras vidas. Vamos a hablar de 4 hábitos espirituales que quisiéramos que sean fuertes, que sean fundamentales en nuestra vida. Hay muchos más, hay muchísimos más hábitos o disciplinas espirituales, pero quisiéramos enfocar 4 hábitos que nos ayuden a crecer mucho más. El primero de ellos es la meditación en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Es digerir la palabra y tenerla en nuestra mente para obedecerla. Es pensar con concentración, es conectarnos. Pensar, volver a pensar, considerarla, rumiarla. Es nuestro alimento espiritual la palabra. Es la base de nuestra vida. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nosotros recalcamos en eso? Porque es la base. Hombres como David, Job, ¿verdad? Amaban a Dios, amaban y valoraban la palabra. Un cristiano debe estar valorando diariamente la palabra. Eso lo convierte en una persona de virtud, alguien que está comunicando la palabra. El otro día escuchaba de una hermana que todo lo que habla está conforme a lo que la palabra dice, está hablando, está dando consejo, está todo el día, está comunicando la palabra. Dios quiere que nosotros así seamos. Esdras, en el Antiguo Testamento, dice que él preparaba su corazón para ir a la palabra. Preparaba su corazón. Eso es meditar en ella, para inquirirla, para obedecerla, para enseñarla. Ese es un ejemplo de alguien que está considerando seriamente la palabra para sus decisiones diarias. Meditar en ella. La palabra es la base de nuestra vida. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Todo. De día y de noche, meditar la palabra. De día y de noche. En el día, en tus actividades de trabajo. Puedes estar diciéndole a Dios: Señor, usted es mi pastor. Señor, usted dice que no tema. Usted dice que sea valiente. Usted dice que es mi pastor, que nada me faltará. Usted dice que usted es mi torre fuerte, mi pronto auxilio. Y todo lo que conforme a la palabra, nunca, dice, se aparte de tu boca la palabra. Medita en ella. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Miren qué interesante este verso. Como un alimento fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, del Dios de los ejércitos. Esto decía Jeremías. La única fuente de verdad es la palabra. Es invariable, es suficiente para cualquier necesidad de nuestra vida, para cualquier problema, para refugiarnos, para alabar a Dios, para todo. Ingerir la palabra, meditarla, considerarla, porque hay 2 fuerzas que pueden moldear nuestros pensamientos. 2 fuerzas: el mundo o la palabra. Y nosotros, como hijos de Dios, como personas que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Podemos, por medio del Espíritu Santo, meditar, considerar la palabra. Miren este Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿qué dice? Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita, vuelve a repetir. Estás meditando en la palabra, considerándola seriamente para las decisiones de cada día de tu vida, deleitándote en ella. Considerarla con reverencia, pasando tiempo con la palabra. Y por eso nosotros implementamos los que son nuestros devocionales, ¿verdad? Estamos en realidad creciendo y disfrutando aquello y considerándolo para ponerlo por práctica, para obedecerlo. Pero eso es importante también, como la meditación, la memorización de la palabra. Considerar eso, considerarla todo el tiempo. No hasta que estamos en circunstancias, para tenerla lista para cualquier circunstancia que venga, una tentación, una circunstancia difícil, un consejo, la palabra en nuestra mente. Eso marca la diferencia. El meditarla, considerarla seriamente. Así que pasa tiempo en la palabra, poco a poco. Muchas veces nos cuesta al inicio, pero poco a poco vamos dando esos pasos para ir creciendo en leer más la palabra, en meditar más en ella, en obedecerla, en practicarla. Esdras es el ejemplo. Preparaba su corazón. Y antes de ir a la palabra, prepara tu corazón para que Dios te hable a través de ella, para que tomes decisiones continuamente. Otro aspecto, otra disciplina, otro hábito espiritual que debemos fortalecer fuertemente, y algo bien importante, vital, es la oración. Es la comunicación y conversación con Dios con una alta percepción de su presencia. Conectarnos con Dios, conversar con Él. Jesús fue el mejor ejemplo en esto. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana y siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y vemos a través de los evangelios cómo nuestro Señor se apartaba constantemente a orar. Constantemente. Porque vivimos en un mundo lleno de tentación, de penas, de pruebas, de pecado, dificultades, adversidades. Y nosotros como hijos de Dios debemos marcar una diferencia en la oración, ser hombres y mujeres de oración, familias de oración. Eso es importantísimo. Orad sin cesar, dice Tesalonicenses 5:17. Esa debe ser en cualquier momento, tener ese tiempo de oración. Decirle al Señor, expresarle en el trabajo, en el carro, en la casa, en cualquier lugar. Tener esa conexión de orar, esa disciplina, ese hábito. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Que eso sea una marca fundamental en la vida, en nuestra vida. Con constancia. No es hasta que tengas un problema, no es hasta que haya una gran dificultad. Es un estilo de vida, comunicándote con el Señor, expresándole los anhelos, las inquietudes de tu corazón, tus necesidades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En cualquier dificultad. Muchas veces es lo último el recurso último, y debería ser el primero. ¿Con qué actitud voy a orar
Primera de Pedro 5, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esas son las promesas que nos habla Pedro. Esas promesas de que Dios tiene cuidado de tu vida. Que eches cualquier ansiedad que tengas en tu corazón, cualquier necesidad sobre Él. Y dice que a su tiempo Él va a responder. No esperes hasta que estés en graves problemas para orar. Y en vez de preocuparte, ora. En vez de estarte lamentando, ora. También agradece en oración. Agradece. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos con el Señor, porque Dios es bueno, es fiel. Y cada una de sus promesas está disponible para nosotros. Otro aspecto es, otra disciplina o hábito bien importante, es la negación. Es poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Se trata del sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses. Se trata de disciplina, desprendimiento y decisiones. Eso implica obediencia. Invertir tu vida por la causa de Cristo, tus recursos por la causa de Cristo, tus intereses por la causa de Cristo, tu tiempo, tus recursos, tus capacidades por la causa de Cristo. Hebreos 11. Estamos ahorita viendo la vida de Moisés en nuestros devocionales. 24 y 25. Por la fe, dice, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Él decidió. Se trata de decisiones en nuestros hábitos, y esto implica ser personas de virtud. Decisiones. Negarse. Ofrendar lo que les dije, tu tiempo, tus capacidades, tus recursos. De cierto os digo, Juan 12, dice, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que tenemos las promesas de Dios. Morir a nuestros deseos, morir a nuestros sueños, por los sueños de Dios, por el plan de Dios. El hermano Herschel Martindale tiene una frase muy interesante y dice en uno de sus libros: no has comenzado a vivir hasta que encuentras algo por lo que vale la pena morir. No has comenzado a vivir si no has encontrado en realidad el propósito que Dios tiene. Y hay que negar cosas, tiempo, nuestra comodidad para servir a la obra, para poder servir a otros, para poder dar lo mejor de ti, tus recursos, tu tiempo. Mire lo que dice Juan 3:30: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, el Bautista. Es necesario que Dios crezca en nuestros corazones, en nuestras vidas. A veces estamos tan llenos de nosotros que no tenemos el espacio para Dios. No le damos espacio a Él. Es necesario que Él crezca, se manifieste y podamos en realidad mostrarle al mundo que somos personas virtuosas, personas que estamos enfocados en hábitos que agradan a Dios. El cuarto hábito es servir. Y Jesús es el mejor estilo, el mejor ejemplo, ¿verdad? Servir por amor. Es un acto incondicional que ayuda a otras personas que tienen necesidades específicas o lo que la obra de Dios requiera. Dice Juan 13: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Jesús vino a servir, no a ser servido. Y nosotros en la vida, en nuestro desarrollo y crecimiento, necesitamos conectarnos para servir en la obra, para servir en el grupo, para servir en lo que el Señor nos requiera. La iglesia es un lugar importante, es la familia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es el lugar para poder ejercitarnos en servicio. Yo te pregunto, ¿cómo está tu compromiso en estos hábitos espirituales, en estas disciplinas espirituales? ¿Estás viviendo en automático, creyendo que ya sabes mucho o que en realidad no quieres implementar hábitos, estos nuevos hábitos en tu vida? Es hora de hacer cambios y de disfrutar en conocer a Dios. Disfrútalo. Disfrutar el conectarte con Él. Porque hay que hacer cambios, nuevos hábitos. Con las mismas cosas que hagas no vas a obtener mejores resultados. Tus hábitos espirituales revelarán tu fe en Dios. ¿Cómo vas a formar estos hábitos espirituales? Yo le llamo las 4P. Uno, planifica. Planifica. La primera P, ten una meta que quieres hacer, ¿verdad? Busca un lugar, una hora, un determinado espacio donde puedes planificar ahí, estar conectado con lo que el Señor te ha mostrado en oración, en la palabra, en lo que estés desarrollando. Prepárate. ¿Qué necesitas ahí? La segunda P, prepárate. La preparación es importante para desarrollar nuevos hábitos espirituales. Practica sin excusas, ¿verdad? Tu mente va a bloquear cosas, pero practica, ejercítate. Alguien que implementa nuevos hábitos está practicando constantemente. Y por último, persiste. Nunca te rindas, nunca te rindas. Porque en la medida en que nosotros estamos ejercitando esos nuevos hábitos, vamos a ser personas de virtud. Vamos a influenciar a otras personas con el evangelio, con nuestro testimonio, con el discipulado. La vida cristiana es una carrera. Y dice Corintios 9, 25 y 26. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros en cambio lo hacemos para recibir un premio, sí, un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo, dice el apóstol, por recibirlo, así que no lucho sin propósito. Ese es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? El propósito más grande es darle la gloria a Dios con tu vida. Y esta cualidad de la virtud va a requerir que hagamos cambios, transformaciones en nuestra mente para poder desarrollar estos hábitos como la palabra, como la oración, como la negación, como el servicio. Esto debe marcar un estilo de vida que glorifica a Dios. Y para eso requerimos tiempo, dedicarle esfuerzo, pero sobre todo pedirle al Señor, pedirle de todo corazón que podamos tener propósito en nuestra vida. Ese propósito de llevar almas al cielo, ese propósito de hacer discípulos, ese propósito vas a influenciar a otras personas, vas a ganar personas si tu vida está llena de esos hábitos espirituales. Que eso sea una realidad. Si todos nosotros como iglesia, si cada uno esté comprometido en crecer, añadir a esa fe ese hábito, los hábitos de la virtud, de esos hábitos de buscar más a Dios, de conectarme con Él, vas a marcar una diferencia. Ya no va a ser el mismo. Y todo para la gloria de Dios. Así que vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y que cada uno de nosotros esté comprometido con estos hábitos espirituales. Señor, gracias por su inmenso amor, porque un día lo conocimos, Señor. Gracias porque un día también decidimos servirlo.
Y gracias por la virtud, Señor, que usted nos ha dejado de agregarle a esa fe. Padre, que esos hábitos espirituales en nuestra vida, esas disciplinas, sean adoración para usted, Dios. Que nuestras vidas sean de adoración. Cada día, Señor, buscándolo en su palabra, buscándolo en oración, sirviendo a Dios, sirviendo y poniéndolo a usted como prioridad antes que nuestros deseos, negando, Señor, algunas cosas para que su nombre sea exaltado. Que su iglesia, Dios, pueda reflejar eso, esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Dios, porque sabemos que por su Espíritu y por su gracia somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.